Las sombras del atardecer en Ecatepec de Morelos se alargaban sobre las paredes descascaradas de la humilde casa, proyectando siluetas que parecían sofocar la poca luz que aún quedaba en el patio. Doña Elvira caminaba con pasos arrastrados, sintiendo el peso de sus 64 años y el latido constante en las articulaciones, resultado de una jornada extenuante de pequeños trabajos informales. El aire estaba impregnado del aroma embriagador de un guisado recién preparado, un perfume que prometía el consuelo que su cuerpo debilitado tanto imploraba tras horas de ayuno. Sus ojos, gastados por el tiempo y la tristeza, brillaron por un breve instante con la esperanza de una comida caliente y el abrigo de su propio hogar, el terreno que ella misma había cedido para el futuro de su hijo. Al cruzar el umbral de la cocina, la escena que encontró fue un golpe seco y brutal a su dignidad, ya fragmentada por la rutina de exclusiones. Patricia, su nuera, se movía con una precisión quirúrgica y fría, recogiendo las ollas con un estruendo metálico que resonaba como una sentencia de muerte para la armonía familiar. Sin desviar la mirada ni ofrecer un saludo, la mujer más joven comenzó a transferir la comida humeante directamente a una bolsa de basura negra, cuyos bordes de plástico crujían bajo el calor del alimento. Elvira se detuvo, sintiendo el estómago rugir en una protesta dolorosa, mientras observaba la destrucción deliberada de aquello que podría haber saciado su hambre física y emocional en aquella noche fría. Con la voz temblorosa y casi inaudible, en un susurro que cargaba décadas de sacrificios invisibles, la anciana pidió apenas un plato pequeño, una fracción mínima de aquella abundancia que estaba siendo desechada. Patricia interrumpió el movimiento solo para lanzar una mirada gélida, cargada de un desprecio que ninguna palabra podría traducir por completo, manteniendo la mano firme sobre la bolsa de desechos. No había rastro de prisa ni de arrepentimiento en sus gestos. Por el contrario, parecía haber un placer sombrío en ejercer ese poder absoluto sobre la mujer que le había dado el techo donde dormía todas las noches. La tensión en el cuarto era tan densa que el oxígeno parecía faltar, transformando el espacio doméstico en un campo de batalla silencioso. La respuesta de la nuera fue breve y cortante como una hoja de acero, afirmando con una indiferencia aterradora que esa comida ya no servía para nada y no debía ser consumida. Sin esperar réplica, Patricia amarró la bolsa con un nudo apretado y definitivo, caminando hacia la salida para depositar la basura en el patio exterior bajo el cielo que se oscurecía. Elvira permaneció inmóvil en el centro de la cocina, con las manos vacías colgando a los costados del cuerpo, mientras el olor del guisado aún flotaba en el aire, ahora como un recuerdo cruel de su propia invisibilidad. El silencio que siguió fue llenado únicamente por el sonido de los pasos lejanos de la antagonista, dejando tras de sí un rastro de humillación. La crueldad de aquel gesto no residía solo en el desperdicio del alimento, sino en la naturalidad con la que se revocaba el derecho básico de una madre dentro de su propia propiedad. Cada grano de arroz arrojado a la basura representaba un fragmento de la historia de Elvira que estaba siendo borrado por la arrogancia de quien debería cuidarla en su vejez. La anciana sintió una lágrima solitaria recorrer las arrugas profundas de su rostro, no por autocompasión, sino por la constatación de que el amor filial había sido reemplazado por una gestión fría y calculadora de su existencia. El desamparo era total, una soledad profunda que ni siquiera las paredes de la casa construida con su sudor podían aliviar. Esta escena inicial es solo el preludio de una injusticia que clama por reparación y que cambiará para siempre el destino de estas mujeres bajo el mismo techo. Si esta historia ya tocó tu corazón y deseas ver cómo se manifiesta la justicia, suscríbete ahora al canal para no perderte el desenlace emocionante. Aprovecha también para escribir en los comentarios desde qué ciudad o estado estás viendo este relato, pues tu presencia fortalece nuestra comunidad. ¿Qué harías tú
si vieras a alguien ser tratado de esta manera. Acompaña ahora el desarrollo de esta trama intensa y descubre cómo la verdad puede ser la herramienta más poderosa contra la opresión silenciosa de quienes amamos. Doña Elvira vivía en un estado de alerta constante donde cada suspiro parecía ocupar un espacio que, según la mirada juzgadora de su nuera, ya no le pertenecía por derecho. La casa, situada en el corazón palpitante de Ecatepec de Morelos, era una estructura sencilla de bloques expuestos, pero cargaba el peso de toda una vida de trabajo duro. El terreno, su único patrimonio, se había convertido en el escenario de su propia disminución, donde ahora habitaba un cuartito improvisado en la parte trasera, lejos de la vista de las visitas. La humedad de las paredes y el olor a moho eran sus compañeros nocturnos, en contraste con la vitalidad que antes llenaba esos mismos metros cuadrados cuando su esposo aún vivía. Su rutina estaba marcada por la invisibilidad, una técnica de supervivencia que había desarrollado para evitar las chispas que Patricia lanzaba en cada encuentro casual en el pasillo estrecho. Elvira despertaba antes del amanecer, intentando realizar sus tareas mínimas sin hacer ruido, temiendo que el sonido de sus pasos desatara la ira de quien dominaba la casa. Su salud, debilitada por años de negligencia y mala alimentación, se manifestaba en leves temblores en las manos y una palidez que delataba la carencia de nutrientes básicos. Aún así, buscaba fuerza en la oración y en la esperanza de que aquel período de sombras fuera solo una nube pasajera en su larga existencia. Patricia, por su parte, se movía por la casa con la autoridad de una reina que conquistó un territorio hostil, ignorando de manera sistemática la presencia de su suegra. Para ella, Elvira no era la proveedora original del hogar, sino una carga financiera y emocional que impedía la plena ascensión social de su propia familia nuclear. El resentimiento de la nuera se alimentaba de la frustración de no tener una casa independiente, proyectando en la anciana la culpa por sus propias limitaciones y decisiones de vida. Cada gesto de Patricia, desde la forma en que cerraba los armarios hasta la manera de servir la mesa, estaba impregnado de una hostilidad velada y persistente. El ambiente doméstico se había convertido en un campo minado donde el silencio no significaba paz, sino la acumulación de presiones que amenazaban con estallar en cualquier descuido. Javier, el hijo, era el puente frágil que aún mantenía a ambas mujeres bajo el mismo techo, aunque su presencia era más una sombra que un refugio seguro. Llegaba del trabajo agotado, con la mente absorbida por las máquinas de la fábrica, incapaz de percibir las sutilezas de la guerra psicológica que ocurría en su ausencia. Esa omisión involuntaria era el oxígeno que Patricia necesitaba para asfixiar a Elvira, asegurando que el control absoluto del hogar permaneciera firmemente en sus manos. La vulnerabilidad de Elvira se veía agravada por la falta de una pensión fija, lo que la hacía dependiente de la buena voluntad ajena para las necesidades más básicas de la vida. Se sentía como una extranjera en su propia tierra, mendigando afecto y respeto en un lugar donde cada ladrillo había sido levantado con su propia renuncia. El miedo a ser descartada, a ser enviada a un asilo público o a convertirse en una persona sin hogar, rondaba sus sueños y moldeaba su comportamiento sumiso. Era una tortura psicológica lenta, en la que la dignidad de la anciana se erosionaba día tras día mediante comentarios sarcásticos y privaciones que nadie más parecía notar. Las casas contiguas de Ecatepec, tan cercanas unas de otras, guardaban secretos que las paredes delgadas intentaban ocultar, pero que el alma de Elvira gritaba en un silencio absoluto. Solía observar el movimiento de la calle a través de una rendija en la ventana, sintiendo envidia de la libertad de los desconocidos que caminaban sin el peso de un opresor doméstico. La alegría de vivir había sido reemplazada por una cuenta regresiva hacia el final del día, donde el único alivio era el aislamiento de su pequeño cuarto húmedo. Allí, entre fotos antiguas y sábanas gastadas, aún podía ser dueña de sus recuerdos
recuerdos, lejos del control rígido de Patricia. La situación económica de la familia era ajustada, lo que servía como el pretexto perfecto para que la nuera racionara la comida y los recursos de manera punitiva. Patricia afirmaba que cada centavo era vital para el futuro de los nietos de Elvira, justificando así la exclusión de la anciana de cualquier momento de placer o comodidad. Si había un dulce en el refrigerador, no era para la abuela. Si había un jabón nuevo, se escondía en 1900. La recámara principal, lejos del alcance de sus manos curtidas. Esa microgestión de la escasez era una herramienta de tortura destinada a quebrar el espíritu de Elvira, haciéndola sentir como un parásito indeseado. Muchas veces, Elvira pasaba tardes enteras sin pronunciar una sola palabra, pues sabía que su voz era considerada un ruido molesto en la sinfonía de orden que Patricia intentaba imponer. La soledad emocional era un abismo profundo, donde la falta de conversaciones significativas la llevaba a dudar de su propia cordura y de su valor como ser humano. Recordaba cuando la casa estaba llena de risas y cuando su opinión era tomada en cuenta para las decisiones más simples de la vida familiar. Ahora era solo un mueble viejo y desgastado que Patricia deseaba reemplazar por algo más moderno, funcional y libre de recuerdos del pasado. La nuera cultivaba un círculo social en el que se presentaba como la esposa dedicada que cargaba con el peso de cuidar a una suegra difícil e ingrata, invirtiendo por completo la realidad. Esas mentiras sociales levantaban una barrera aún mayor para Elvira, quien temía pedir ayuda y no ser creída por quienes aceptaban la narrativa convincente de Patricia. El desprecio abierto quedaba reservado para los momentos en que Javier no estaba, transformando la casa en un teatro de máscaras donde la verdad era la primera víctima. La anciana se sentía atrapada en una red invisible de manipulaciones, donde cada intento de defensa era distorsionado para parecer un ataque. Elvira miraba sus propias manos, marcadas por las manchas de la edad y por el trabajo pesado, y se preguntaba en qué momento había fallado para merecer ese trato al final de su vida. Había entregado todo lo que tenía, física y económicamente, para asegurar que su hijo contara con una base sólida para construir su propia familia y su historia. Ver esa base convertida en un arma contra ella misma era un dolor que superaba cualquier sufrimiento físico que la vejez pudiera imponerle. La tristeza era una niebla constante que empañaba su visión del futuro, dejando solo un presente gris y cargado de una angustia incesante. En ese contexto de opresión, cada pequeña victoria, como beber un vaso de agua sin pedir permiso, era celebrada en silencio como un acto de resistencia heroica por parte de la protagonista. La resiliencia de Elvira era puesta a prueba hasta el límite, mientras intentaba preservar lo que quedaba de su esencia bajo la mirada vigilante de una antagonista implacable. Sabía que la situación era insostenible a largo plazo, pero la falta de alternativas la mantenía encadenada a aquel entorno tóxico y agotador. El escenario estaba listo para un drama que implicaría no solo la supervivencia física, sino la recuperación del alma de una mujer que se negaba a desaparecer. La historia de sacrificio de doña Elvira comenzó décadas antes de que los muros de aquella casa fueran levantados sobre el suelo polvoriento de Ecatepec, en un tiempo lleno de sueños. Cuando su difunto esposo aún vivía, ambos trabajaron en jornadas dobles, ahorrando cada centavo ganado con esfuerzo para adquirir aquel pequeño terreno que representaba la libertad de la familia. No compraban ropa nueva, no asistían a fiestas y renunciaban a cualquier lujo básico con tal de asegurar que algún día tendrían un techo firme sobre sus cabezas. Para Elvira, el terreno no era solo tierra y piedras, sino el símbolo concreto de toda una vida de renuncias en nombre de un futuro mejor
Tras la muerte prematura de su esposo, se encontró sola con Javier en brazos, enfrentando la dureza de un mundo que rara vez tiende la mano a las viudas pobres. Elvira lavó ropa ajena hasta que sus manos sangraron, limpió casas de desconocidos y vendió comida en las esquinas para asegurarse de que su hijo nunca pasara hambre. Cada ladrillo de aquella casa fue pagado con el sudor de su frente, en un esfuerzo titánico por transformar un terreno vacío en un hogar acogedor. Creía firmemente que, al invertir todo lo que tenía en el bienestar de Javier, también estaba construyendo su propio refugio para la vejez. Cuando Javier creció y decidió casarse con Patricia, Elvira no dudó en abrir las puertas de su santuario, permitiendo que la joven pareja ocupara la parte principal de la casa. Cedió la habitación más grande, la cocina que tanto amaba y la sala donde guardaba sus pocos recuerdos, retirándose voluntariamente a la parte trasera con una sonrisa generosa. En ese momento, su corazón rebosaba de alegría al ver continuar el linaje, convencida de que la gratitud sería el cimiento de esa nueva dinámica familiar que comenzaba. Veía en Patricia a la hija que nunca tuvo, lista para compartir secretos, recetas y el cuidado mutuo que la vida exige. Sin embargo, lo que Elvira ofreció como un acto supremo de amor fue recibido por Patricia como una obligación que sentía le correspondía. La nuera nunca comprendió el peso emocional de cada centímetro de aquellas paredes, viendo solo una casa sencilla que debía modernizarse y limpiarse de la presencia antigua. El pasado de Elvira, marcado por la pobreza y el trabajo pesado, era observado por Patricia con un prejuicio silencioso, como si la suegra fuera una mancha en su estatus social. Poco a poco, la nuera comenzó a borrar los rastros de la viuda, desechando muebles viejos y reorganizando los espacios para que la verdadera dueña se sintiera una intrusa. Javier, criado bajo el ala protectora de una madre que siempre lo daba todo, se convirtió en un hombre incapaz de percibir el sufrimiento oculto en los pequeños gestos del día a día. Recordaba a su madre como una fortaleza inquebrantable y por eso le costaba creer que pudiera estar siendo víctima de humillaciones silenciosas y constantes. Para él, el hecho de que todos vivieran bajo el mismo techo era prueba de que el plan de su madre había funcionado. Sin notar la erosión emocional, Patricia alimentaba esa ceguera, susurrándole al oído que la edad estaba volviendo a Elvira confusa, difícil y excesivamente demandante de atención. Hubo un tiempo, en los primeros años del matrimonio, en que Elvira aún era invitada a sentarse a la mesa durante celebraciones y fechas importantes. Preparaba sus platillos tradicionales, aquellos que Javier tanto amaba, sintiéndose una pieza vital del engranaje que mantenía unida y feliz a la familia frente a los vecinos. Pero, gradualmente, Patricia fue tomando el control total de la cocina, alegando que los métodos de Elvira eran poco higiénicos o que su comida resultaba demasiado pesada. La suegra fue siendo desplazada de su propio territorio, observando a la distancia el desmantelamiento de su autoridad doméstica y el fin de su utilidad. El recuerdo más doloroso que Elvira conservaba era el día en que Patricia sugirió por primera vez que el cuartito del fondo sería más tranquilo para ella. Bajo el pretexto de ofrecerle mayor privacidad y evitarle las escaleras de la casa principal, la nuera aisló a la anciana en un espacio que antes servía como bodega. Elvira aceptó sin quejarse, tragándose el llanto para no provocar conflictos entre su hijo y su esposa, convencida de que el sacrificio mantendría la paz. No sabía que ese sería el primer paso hacia un exilio definitivo dentro de su propia propiedad, una estrategia deliberada para volverla invisible. Las fotos de boda de Elvira, que antes ocupaban un lugar destacado en la sala, fueron guardadas en cajas de cartón con el pretexto de una remodelación. Patricia decía que la decoración debía ser limpia, un término que la anciana no comprendía, pero cuyo efecto sentía en el alma al ver su pasado guardado.
Cada objeto retirado era un fragmento de la identidad de Elvira que se perdía, dejándola rodeada de una modernidad fría que no contaba ninguna historia. Pasaba horas en su pequeño cuarto, mirando sus manos y tratando de recordar quién era antes de convertirse solo en la suegra incómoda. La relación entre ambas mujeres se fue deteriorando conforme Patricia ganaba seguridad, gracias a la omisión de Javier, quien pasaba cada vez más tiempo trabajando para sostener los lujos de su esposa. La nuera comenzó a ver la longevidad de Elvira como un obstáculo financiero, calculando los gastos de medicinas y comida como pérdidas dentro del presupuesto mensual. Para Patricia, la suegra era una deuda que nunca firmó, una herencia indeseada que llegó junto con el terreno y con el esposo al que manipulaba con habilidad. Ese sentimiento distorsionado de posesión transformó la gratitud en una rabia silenciosa, manifestada en pequeñas crueldades diarias y cuidadosamente planeadas. Elvira recordaba cómo Javier corría a sus brazos cuando era niño, buscando protección contra los miedos del mundo, y ahora él no veía el miedo reflejado en ella. El dolor de ver a su hijo manipulado por mentiras cuidadosamente construidas era más profundo que cualquier privación física que Patricia pudiera imponerle. Quería gritar la verdad, contarle las veces que se quedó sin comer para que él tuviera algo que llevar a la escuela, pero la voz le fallaba. El temor de que Javier eligiera a su esposa en lugar de a su madre la mantenía atrapada en un silencio torturante, una prisión emocional sin barrotes visibles. Así, el pasado de esfuerzo y dignidad de doña Elvira fue quedando enterrado bajo capas de desprecio y olvido intencional dentro de las paredes que ella misma levantó. La mujer que alguna vez fue la reina de ese pedazo de tierra, ahora era una sombra que temía incluso el sonido de su propia tos para no molestar a la nuera. La historia de fondo de Elvira no era solo una sucesión de fechas, sino un testimonio de resiliencia que estaba a punto de ser puesto a prueba por el golpe más duro de todos. Ella esperaba, con la paciencia de los justos, que el destino encontrara la forma de devolver la luz que Patricia intentaba apagar de manera constante. El conflicto entre doña Elvira y Patricia no era una tormenta pasajera, sino un invierno implacable que se instaló de forma definitiva en aquella casa de Ecatepec. Patricia, con su postura rígida y su mirada calculadora, transformó la rutina del hogar en un régimen de privaciones donde ella poseía las llaves de todas las puertas. Cada vez que Javier salía a trabajar, la máscara de esposa dedicada se caía, revelando a una mujer que encontraba placer en ejercer un dominio absoluto y cruel. La nuera creía que, al quebrar el espíritu de su suegra, finalmente heredaría el control total del terreno, eliminando el último vestigio del pasado. La primera estrategia de Patricia fue el control estricto de la despensa, un acto que hería la autonomía más básica de cualquier adulto funcional. Comenzó a cerrar los armarios con pequeños candados, alegando que necesitaba organizar las provisiones para evitar desperdicios innecesarios ante las dificultades económicas de la familia. Elvira, que antes se movía libremente por la cocina que ella misma había diseñado, ahora tenía que pedir permiso para beber un vaso de leche o comer una fruta. La mirada de desaprobación de Patricia ante cada solicitud hacía que la anciana se sintiera como una delincuente mendigando sustento dentro de su propia propiedad. Con el tiempo, las comidas de Elvira dejaron de ser momentos de convivencia para convertirse en actos de humillación deliberada y silenciosa frente a la estufa. Patricia preparaba cenas abundantes para ella y Javier, pero reservaba para la suegra solo restos fríos o porciones visiblemente pequeñas y sin sabor. Muchas veces la nuera olvidaba llamarla a la mesa y luego decía que pensó que ya estaba dormida
escondida en su cuarto oscuro. Elvira pasaba noches enteras despierta, con el estómago retorcido por el hambre, escuchando el sonido de los cubiertos y las risas que venían del comedor principal. La agresividad de Patricia evolucionó hacia comentarios despectivos sobre la utilidad de Elvira, siempre pronunciados en tonos bajos que Javier nunca lograba captar por completo. Decía que la suegra era un peso muerto, que su olor a vejez incomodaba a los niños y que su presencia ahuyentaba cualquier posibilidad de prosperidad. Cada palabra era una puñalada en el corazón de una mujer que había dedicado toda su vida a levantar esas paredes con dignidad y amor. Elvira intentaba defenderse con silencio, pero la falta de reacción parecía alimentar aún más la furia injustificada de la antagonista. Las injusticias no se limitaban a la alimentación. Patricia comenzó a controlar también el acceso de Elvira a la higiene básica y al confort térmico de la casa. Limitaba el tiempo de baño de la anciana, alegando que el recibo del agua y la luz estaba demasiado alto por culpa de los descuidos de quien no trabajaba. En los días más fríos de Ecatepec, recogía las cobijas extra de la sala, dejando a Elvira solo con una manta delgada en su cuarto húmedo del fondo. La anciana temblaba de frío y de miedo, sintiendo que estaba siendo empujada lentamente fuera de la vida por la mano de quien debería protegerla. Javier, por su parte, vivía dentro de una burbuja de negación alimentada por las manipulaciones constantes y bien calculadas de su esposa durante los fines de semana. Patricia creaba escenas donde Elvira parecía confundida o ingrata, quejándose de problemas que ella misma inventaba para justificar su hostilidad ante el marido. Si Elvira intentaba hablar, Patricia intervenía de inmediato con un abrazo falso y una voz dulce, transformando el dolor de la anciana en un supuesto signo de demencia senil. El hijo, agotado por la rutina extenuante de la fábrica, prefería creer en la armonía artificial que le vendía su esposa antes que enfrentar la terrible verdad del hogar. La nuera también comenzó a restringir las visitas de los pocos amigos que Elvira aún conservaba en el vecindario, alegando que la anciana necesitaba reposo absoluto. María Luisa, la vecina de al lado, era la única que notaba los cambios físicos drásticos en Elvira, su pérdida de peso y la mirada cada vez más apagada. Patricia atendía el portón con una sonrisa cínica, diciendo que su suegra estaba indispuesta o que no quería ser molestada por pláticas sin importancia. Así, la red de apoyo de Elvira fue siendo cortada, dejándola en un aislamiento social que facilitaba todavía más los abusos. Hubo un día en que Patricia tiró a la basura los medicamentos de Elvira, afirmando que eran placebos caros y que la anciana solo actuaba enfermedades para llamar la atención. Sin sus medicinas para la presión y para los dolores articulares, la protagonista cayó en un estado de postración física que la hacía aún más vulnerable. Patricia observaba el sufrimiento de la otra con una indiferencia cercana al sadismo, convencida de que estaba ganando la batalla por el territorio de aquella casa contigua. La fragilidad de Elvira era el trofeo que la nuera exhibía en silencio con cada gesto técnico y frío de desprecio. Las humillaciones veladas se volvieron públicas cuando Patricia comenzó a hablar mal de Elvira con otras madres en la puerta de la escuela o en el mercado local. Construyó la imagen de una suegra amargada que escondía comida y que intentaba poner al hijo en contra de la esposa sin razón alguna. Esas mentiras generaron un ambiente de desconfianza en la comunidad, haciendo que algunos miraran a Elvira con juicio en lugar de compasión cuando salía a la calle. La anciana sentía el peso de esas miradas, lo que la llevaba a encerrarse aún más en su caparazón de tristeza y silencio. La rabia de Patricia se alimentaba del hecho de que Elvira seguía siendo la propietaria legal del terreno, un detalle que la nuera consideraba una injusticia administrativa
administrativa. Presionaba a Javier para que convenciera a su madre de ceder la escritura al nombre de la pareja, usando argumentos falsos sobre impuestos y herencias futuras. Elvira resistía con valentía esa última pérdida, consciente de que ese papel era lo único que aún la mantenía viva y segura dentro de esas paredes. Esa resistencia silenciosa era vista por Patricia como una afrenta personal, intensificando el ciclo de maltratos y castigos diarios. La tensión llegó a un nivel insoportable cuando Patricia empezó a exigir que Elvira realizara trabajos pesados de limpieza, a pesar de su salud visiblemente frágil. Obligaba a la anciana a fregar el piso del patio bajo el sol intenso, mientras ella veía televisión en la sala con el ventilador encendido al máximo. Si Elvira se detenía a descansar siquiera un minuto, Patricia gritaba que era una floja que vivía a costa del trabajo agotador de Javier. La injusticia era tan evidente que hasta el aire de la casa parecía denso, cargado con el sufrimiento de una madre traicionada. El desprecio de Patricia no respetaba ni los momentos de fe de la anciana, burlándose de sus oraciones y de las veladoras encendidas para su esposo fallecido. Entraba al cuarto sin tocar, apagaba las luces y decía que el olor del incienso le provocaba dolor de cabeza y mal humor. Elvira lloraba en silencio, aferrada a su rosario de cuentas gastadas, pidiendo fuerzas para soportar lo que parecía un calvario sin fin ni salida. Cada agresión era un ladrillo más en el muro que Patricia levantaba para aislarla del resto de la humanidad y del afecto. En una ocasión, Patricia preparó un pastel para el cumpleaños de uno de los niños y prohibió terminantemente que Elvira tomara un pedazo, alegando que era especial. Dejó el pastel sobre la mesa, a la vista de la anciana, y salió a recoger a los niños a la escuela, riéndose de la situación de privación. Elvira observaba el dulce, sintiendo la saliva y la debilidad en el cuerpo, pero no se atrevía a tocarlo por miedo a las represalias físicas y verbales que vendrían después. Cuando Patricia regresó y vio el pastel intacto, sintió una satisfacción enfermiza por haber domesticado el espíritu de aquella mujer que alguna vez fue fuerte. La nuera también controlaba la ropa de Elvira, dejándola acumular suciedad durante días antes de permitir que se lavara en la máquina, bajo el argumento de ahorrar recursos. Elvira sentía vergüenza de su apariencia, lo que le impedía buscar ayuda externa o acercarse a Javier cuando él llegaba a casa. Se sentía sucia, pequeña e indigna de cualquier gesto de cariño, exactamente como Patricia planeaba que se sintiera cada día. La deshumanización era el objetivo final, convertir a la dueña de la casa en un espectro sin voluntad propia, listo para ser descartado. Muchas veces, Patricia escondía los lentes de lectura de Elvira, impidiéndole leer la Biblia o coser, las únicas actividades que aún le brindaban algo de consuelo. Sin poder ver bien, la anciana se volvía todavía más dependiente de la nuera para moverse y realizar tareas simples, fortaleciendo el ciclo de control. Patricia se burlaba al ver a Elvira tantear las paredes en busca de sus cosas, sintiéndose la directora de un teatro de marionetas cruel. La maldad no tenía límites y cada día traía una nueva forma de atormentar el alma de aquella mujer que solo había conocido el trabajo. La injusticia también se manifestaba en el silencio impuesto durante las raras visitas de Javier al cuartito del fondo después de sus jornadas agotadoras. Patricia siempre encontraba un pretexto para interrumpir la conversación, llamando al marido para resolver algo urgente o inventando un problema con los niños para distraerlo. Vigilaba cada palabra, asegurándose de que Elvira no tuviera oportunidad de denunciar lo que ocurría cuando el sol estaba alto. La anciana miraba a su hijo con ojos suplicantes, pero el miedo a las consecuencias posteriores mantenía su boca cerrada. La sensación de impunidad de Patricia crecía día tras día, haciéndola creer que era intocable y que su reinado de terror duraría para siempre. Comenzó a tratar a Elvira como a una mascota indeseada, silbándole para llamarla o señalando el suelo cuando quería que limpiara algo de inmediato.
La degradación de la dignidad humana era total y la resistencia de Elvira estaba al límite, a punto de romperse bajo el peso de tanta amargura. El hogar se había convertido en una prisión donde el carcelero no sentía remordimiento y la víctima no tenía derecho a voz ni defensa. ¿Cómo te sentirías si vieras a tu propia madre o abuela tratada con una falta de humanidad tan brutal por alguien a quien tú mismo llevaste a casa? Es imposible no sentir una profunda indignación al ver cómo el derecho, sagrado al respeto, es pisoteado por el egoísmo y la maldad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de observar las señales del abuso silencioso que puede estar ocurriendo justo delante de nosotros. Escribe en los comentarios si alguna vez presenciaste una situación de maltrato hacia personas mayores y cómo eso cambió tu visión sobre los valores familiares. La escalada del conflicto estaba llegando a su punto máximo, con Patricia preparando un golpe final que creía que libraría a la casa de Elvira para siempre. No contaba, sin embargo, con la vigilancia silenciosa de quienes observaban desde fuera, protegidos por la distancia, pero movidos por la justicia y la empatía. Cada plato tirado a la basura, cada palabra cruel y cada puerta cerrada quedaban registrados en la memoria colectiva del vecindario, esperando el momento adecuado. El destino estaba a punto de cobrar el precio de cada lágrima derramada por Elvira en la oscuridad de su pequeño y húmedo cuarto improvisado. La motivación de Patricia era puramente material, un deseo de posesión que ignoraba por completo el valor de la vida humana y de los lazos de sangre allí construidos. Veía el terreno como una mercancía y no como el fruto de una vida de sacrificio, y Elvira era solo el obstáculo burocrático para venderlo. Esa visión fría y desprovista de espiritualidad le permitía cometer actos de crueldad sin sentir el menor remordimiento. Para ella, el fin justificaba cualquier medio, y la eliminación de la suegra era simplemente una etapa necesaria en su plan de ascenso personal. La relación de Elvira con su hijo era el último ancla que la mantenía aferrada a la esperanza, pero Patricia trabajaba sin descanso para cortar ese lazo con mentiras bien elaboradas. Le decía a Javier que su madre escondía dinero, que robaba pequeñas cosas de la cocina para dárselas a los vecinos, sembrando la semilla de la desconfianza. Javier, atrapado entre la lealtad a su madre y la pasión por su esposa, empezaba a mostrar signos de irritación ante la presencia de la anciana en la casa. El aislamiento de Elvira era casi total y el abismo entre ella y el resto de la familia parecía insalvable en ese momento. El planteamiento del conflicto estaba completo. De un lado, la vulnerabilidad absoluta y la historia de toda una vida. Del otro, la ambición desmedida y la crueldad moderna. La casa de Ecatepec se había convertido en el microcosmos de una lucha universal entre el egoísmo y la gratitud, donde la balanza se inclinaba peligrosamente hacia la injusticia. Pero como en toda gran historia de la vida real, el exceso de confianza del villano suele ser el primer paso hacia su caída inevitable. Elvira, en su debilidad física, guardaba una fuerza espiritual que Patricia jamás podría comprender ni doblegar por completo. Hiciera lo que hiciera, la escalada dramática alcanzó un nuevo nivel de crueldad cuando Patricia decidió que el control de la despensa ya no era suficiente para quebrar el espíritu de doña Elvira. En una mañana de calor sofocante, la nuera instaló candados nuevos y relucientes en cada alacena de la cocina, haciendo tintinear las llaves frente a los ojos cansados de la anciana. Declaró con una sonrisa helada que a partir de ese momento cada grano de arroz sería contabilizado y que Elvira ya no tenía permiso para tocar nada sin supervisión. La humillación de tener que pedir una rebanada de pan duro transformó la cocina, antes el corazón del hogar, en un territorio hostil y vigilado. El hambre física empezó a mezclarse con el agotamiento emocional, mientras Elvira veía cómo su salud se deterioraba rápidamente
bajo el régimen de restricciones impuesto por la nuera calculadora. Patricia preparaba comidas abundantes cuyo aroma se filtraba por cada rendija del cuartito del fondo, solo para servirle a la suegra un tazón de caldo aguado y restos de verduras. La anciana sentía cómo sus fuerzas se desvanecían, las piernas le temblaban al cruzar el patio, mientras la nuera la observaba desde la ventana con una indiferencia que rozaba un placer enfermizo. Cada gramo perdido por Elvira parecía una victoria personal para Patricia, que veía al obstáculo a su dominio volverse cada vez más frágil y silencioso. El segundo momento de agravamiento ocurrió una tarde de domingo, cuando algunos parientes lejanos de Patricia hicieron una visita inesperada a la casa de Ecatepec. Frente a los invitados, la nuera se transformó en una actriz consumada, fingiendo una paciencia exagerada y falsa con la pobre y difícil suegra a la que, según ella, acogían. Insinuó, entre risas contenidas, que Elvira sufría una profunda ingratitud y que gastaba el poco dinero de la familia en tonterías, mientras recibía todo en bandeja de plata. La anciana, sentada en un rincón de la sala, sentía el peso de las miradas de juicio de los visitantes, que creían sin dudar la versión distorsionada de Patricia. La humillación pública fue como un veneno inyectado directamente en el alma de Elvira, que no encontraba fuerzas para desmentir las atrocidades dichas con tanta naturalidad. Patricia llegó a pedir que la suegra se retirara al cuarto, porque su confusión mental estaba incomodando a los invitados y cargando el ambiente. Javier, sentado a la mesa, bajó la cabeza, evitando el conflicto y permitiendo que su madre fuera escoltada al aislamiento como si fuera una carga vergonzosa. La puerta del cuartito se cerró, pero las risas de la sala siguieron resonando en los oídos de Elvira, martillando su dignidad hasta dejar solo dolor. Las privaciones se volvieron tan severas que Elvira pasó a depender de la caridad discreta de la vecina María Luisa, que le pasaba pequeños paquetes de comida por encima del muro bajo. La vecina observaba con horror el deterioro de su amiga y la arrogancia creciente de Patricia, que desfilaba por el vecindario con ropa nueva comprada con el presupuesto de la casa. María Luisa intentaba dar palabras de ánimo, pero la voz de Elvira se volvía un susurro frágil, cargado del miedo a ser descubierta recibiendo ayuda externa. La injusticia era un monstruo que crecía dentro de esas paredes gemelas, alimentado por la omisión de un hijo y la maldad deliberada de una nuera ambiciosa. El tercer y más brutal agravamiento de la tensión ocurrió una noche en la que Javier tuvo que hacer horas extra, dejando a las dos mujeres solas bajo un cielo cargado de nubes. Patricia preparó una cena especial, pero cuando Elvira se acercó a la mesa, con su pequeño tazón, la nuera simplemente tomó el plato de la anciana y lo volcó en el bote de basura. No dijo una palabra al principio, sostuvo la mirada, asegurándose de que la suegra viera cada pedazo de comida mezclarse con los desechos de la casa. Fue un gesto de poder absoluto, una declaración de que en esa casa la vida de Elvira no valía ni el costo de una comida básica. No mereces ni el aire que respiras en esta casa que ahora es mía, siseó Patricia, acercándose al rostro de la anciana con una furia contenida que hacía vibrar el ambiente. Elvira retrocedió, sintiendo cómo el olor de la basura y el perfume caro de la nuera se mezclaban en una náusea insoportable que le subió por la garganta seca. Intentó balbucear el nombre de su hijo, pero Patricia rió, afirmando que Javier ya estaba convencido de que su madre era una estorbo mentalmente inestable y peligrosa. El castigo por existir era el ayuno forzado, el desprecio explícito y la certeza de que nadie acudiría en su ayuda en esa oscuridad doméstica. Es angustiante ver cómo el silencio de quien debería protegernos puede doler tanto como la agresión misma, ¿no crees?
¿Alguna vez sentiste que alguien estaba siendo tratado con injusticia y no supiste cómo actuar? ¿O piensas que la verdad siempre encuentra su camino? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre la actitud de Patricia. Tu reflexión es clave para entender estos conflictos humanos tan profundos. La crueldad de Patricia no conocía límites y empezó a esconder los abrigos de Elvira durante las madrugadas frías, alegando que debían lavarse con urgencia. La anciana pasaba las noches encogida en su cama estrecha, sintiendo el frío de Ecatepec calarle los huesos cansados, mientras escuchaba el calefactor encendido en la recámara principal. La falta de sueño y la desnutrición comenzaron a provocarle leves alucinaciones. A veces hablaba con la imagen de su difunto esposo buscando consuelo. Se sentía como un fantasma en su propia vida, esperando que la muerte fuera más misericordiosa que la familia que ayudó a construir. Javier empezó a notar el abatimiento extremo de su madre, pero cada vez que intentaba preguntar, Patricia intervenía con una avalancha de quejas sobre el comportamiento agresivo de Elvira. Inventaba que la suegra había intentado romper platos o que se negaba a comer por terquedad, creando una cortina de humo que nublaba el juicio del hijo. La manipulación era tan refinada que Javier empezó a mirar a su propia madre con cansancio e irritación, en lugar de la compasión que tanto necesitaba. El distanciamiento emocional entre madre e hijo era el triunfo final que Patricia buscaba para consolidar su imperio de injusticias y sombras. En una tarde lluviosa, Patricia obligó a Elvira a limpiar el patio bajo el agua helada, alegando que la suciedad traída por el viento era culpa del desorden de la anciana en el fondo. Elvira resbaló en el piso mojado y se cortó la rodilla, pero la nuera solo gritó desde Phillips de la terraza para que se levantara y terminara el trabajo de inmediato. La sangre corría, mezclada con la lluvia, simbolizando el sacrificio constante de una mujer que lo dio todo y recibió desprecio como única y amarga recompensa. María Luisa observaba todo por la rendija de la cortina, con las manos temblorosas de indignación mientras sostenía su celular para registrar el horror. Con cada día que pasaba, Patricia se volvía más descuidada en su maldad, convencida de que su posición era inquebrantable y de que Javier jamás creería a nadie más que a ella. Empezó a burlarse abiertamente de la apariencia de Elvira, llamándola la bruja del fondo, y prohibiendo a los nietos acercarse a la abuela para no contaminarse. Los niños, influenciados por la madre, comenzaron a repetir los insultos, rompiendo el corazón de Elvira en 1000 pedazos imposibles de recomponer. La soledad de la anciana era ahora un desierto vasto y silencioso, donde solo el sonido del viento entre las rendijas del cuarto ofrecía un mínimo consuelo. La tensión en la casa gemela era como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse y azotar a todos con la fuerza de la verdad reprimida. Patricia creía tener el control total, sin percatarse de que el odio que sembraba empezaba a desbordarse más allá de los muros. Los vecinos comentaban en voz baja sobre los gritos que escuchaban y sobre la figura esquelética que veían, rara vez, colgando ropa en el tendedero del fondo. La impunidad de la nuera creaba una aura de arrogancia que le impedía ver que el mundo no estaba hecho solo de sus mentiras orquestadas. Hubo un momento en que Elvira, en un destello de su antigua fortaleza, enfrentó a Patricia en la cocina, exigiendo respeto y recordándole quién era la dueña legítima del terreno. La respuesta de la nuera fue un empujón brusco, seguido de una amenaza directa. Si Elvira abría la boca con Javier, terminaría en un asilo público inmundo. El frío del miedo paralizó la voz de la anciana, mientras Patricia reía de su impotencia, reafirmando que el destino de Elvira estaba sellado por sus manos jóvenes y fuertes. La resistencia física de la protagonista estaba al límite, pero su alma aún guardaba la chispa de la justicia. La nuera pasó a controlar incluso las idas de Elvira al baño, cronometrando el tiempo y quejándose del gasto de papel higiénico y productos básicos
básicos de limpieza. La deshumanización era total. Elvira ya no era una persona con derechos, sino un objeto molesto que Patricia deseaba quebrar lentamente hasta hacerlo desaparecer. Con cada humillación, la nuera se sentía más poderosa, como si el dolor de la suegra alimentara su autoestima torcida y enfermiza. La casa de Ecatepec, que debía ser refugio, se había convertido en un laboratorio de tortura psicológica donde la víctima era la propia fundadora del hogar. Durante una cena en la que Javier intentó darle un trozo de carne a su madre, Patricia dio una palmada en la mano del marido y dijo que Elvira estaba a dieta por recomendación médica. La consulta nunca existió y Javier, una vez más, aceptó la mentira sin verificar, dejando a su madre mirar el plato con los ojos llenos de lágrimas. Privar a una anciana de proteína básica frente a todos era un refinamiento de maldad que estremecía hasta los pensamientos más oscuros. Elvira se retiró de la mesa sin comer, sintiendo que su presencia solo servía para alimentar el sadismo de la nuera. Patricia empezó a difundir entre los vecinos que Elvira robaba objetos de valor para venderlos y comprar alcohol, una calumnia absoluta y sin fundamento. Algunas vecinas menos avisadas comenzaron a evitar a la anciana en la reja, aumentando su aislamiento y la sensación de que el mundo entero estaba en su contra. La nuera tejía su red con hilos de mentiras y odio, asegurándose de que nadie extendiera la mano a la mujer que quería destruir. Sin embargo, María Luisa se mantuvo firme, observando y reuniendo pruebas de cada injusticia cometida a plena luz del día. La salud de Elvira empeoró con una tos persistente causada por la humedad del cuarto, pero Patricia prohibió a Javier comprar jarabe, diciendo que era solo maña de vieja. La anciana pasaba las noches tosiendo en un balde, sin luz ni calor, mientras Patricia dormía tranquila en la comodidad que le brindaba el terreno de Elvira. La injusticia física se sumaba al desprecio moral, creando un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin para la protagonista exhausta y hambrienta. La desesperación empezó a reemplazar a la esperanza, y Elvira llegó a pedirle a Dios que se la llevara antes del próximo amanecer frío. Un día, Patricia quemó las viejas cartas de amor que Elvira guardaba de su difunto esposo, alegando que eran papeles viejos que juntaban cucarachas. Ver cómo las únicas pruebas materiales de su felicidad se convertían en cenizas fue el golpe final a la voluntad de vivir de la anciana en ese ambiente tóxico. Lloró sobre las cenizas en el patio, bajo la mirada burlona de la nuera que se limpiaba las uñas con total indiferencia ante el dolor ajeno. Destruir el pasado era la manera de Patricia de asegurarse de que el futuro le perteneciera solo a ella y a sus deseos egoístas. La escalada dramática se acercaba a su punto de ruptura, donde la presión interna de la casa ya no podía ser contenida por los muros de concreto de Ecatepec. Cada acto de Patricia era un clavo más en el ataúd de la máscara de bondad que intentaba mantener ante su marido y el mundo exterior. Su arrogancia le hizo olvidar que las paredes oyen y que la tecnología puede ser un arma poderosa en manos de quien busca la verdad. El destino de Elvira estaba a punto de dar un giro que ni siquiera ella, en sus momentos de mayor fe, habría imaginado. La nuera empezó a planear la venta del terreno a espaldas de Javier, contactando a corredores y falsificando firmas en documentos preliminares de intención de compra-venta. Creía que Elvira era incapaz de reaccionar y que el marido firmaría cualquier cosa si era presionado correctamente por su manipulación constante. La ambición ciega de Patricia era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad, pues la llevaba a cometer errores graves
graves por la prisa de poseer lo que no era suyo. El conflicto estaba en su punto máximo, esperando el catalizador que haría que todo se derrumbara sobre la cabeza de la agresora. Las acciones simbólicas de Patricia, como cambiar la cerradura principal y no darle llave a la suegra, sellaron el destino de una dinámica familiar insostenible y enferma. Elvira estaba ahora literalmente encerrada en su propia casa, a merced de la voluntad de una mujer que la odiaba con cada fibra de su ser. La sensación de claustrofobia e injusticia era palpable, y el aire en la vivienda parecía escaso para quien buscaba un mínimo de dignidad humana. Mientras Patricia celebraba su victoria anticipada, un video grabado en secreto estaba siendo procesado, listo para revelar al monstruo oculto bajo la piel de cordero. En un último acto de humillación antes del gran giro, Patricia obligó a Elvira a pedir perdón de rodillas por haber olvidado apagar una luz del pasillo. La imagen de la anciana arrodillada frente a la nuera sonriente fue la gota que colmó el vaso para María Luisa, quien grababa todo a través de un pequeño hueco en el muro divisorio. La prueba era irrefutable y cargada de una crueldad que no dejaba espacio para dudas ni excusas ante ningún juez ni hijo. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final, donde las máscaras serían arrancadas por la fuerza de la realidad, expuesta sin filtros ni piedad. La escalada terminó con un silencio pesado esa noche, un silencio que precede a las grandes tormentas que limpian el terreno de la podredumbre acumulada. Elvira, en su cuarto, sintió una calma extraña, como si el universo se alineara para devolverle lo que el odio intentó arrebatarle. Patricia, en su habitación, soñaba con la fortuna que haría con el terreno, sin saber que su castillo de arena estaba siendo erosionado por las mareas de la justicia. La verdad estaba tocando a la puerta, y Javier, el hijo omiso, sería obligado a abrir los ojos al horror que permitió crecer. El ritmo de la narrativa se acelera ahora. Cada párrafo anterior fue un peldaño en la escalera de sufrimiento que Elvira subió sin quejarse, esperando el momento de la redención. La injusticia sistemática, el hambre impuesta y el frío deliberado forjaron la fuerza de la protagonista para el clímax que se aproxima. Patricia, en su hibris, no veía que cada acto de maldad dejaba un rastro imborrable que la conduciría a su propia ruina moral y social. La historia de Ecatepec estaba a punto de convertirse en un ejemplo poderoso de que la dignidad puede ser herida, pero nunca destruida por completo. Finalmente, la escalada dramática muestra que el mal suele autodestruirse por su propio exceso, al creer que el silencio de la víctima equivale a una derrota definitiva. Elvira no estaba derrotada, solo esperaba a que el peso de la verdad fuera demasiado grande para que Patricia lo cargara sola entre mentiras. El ambiente sensorial de la casa, saturado de olores a basura y perfumes falsos, estaba a punto de ser purificado por un acto de valentía desde donde menos se esperaba. El próximo capítulo promete el enfrentamiento que todos los corazones justos anhelan desde la primera humillación en la cocina. La atmósfera en la casa dúplex cambió de forma drástica una tarde de jueves, cuando María Luisa, la vecina que todo lo observaba, decidió que el silencio también era una forma de complicidad. Interceptó a Javier en el portón antes de que pudiera entrar y quedar envuelto por la niebla de manipulaciones de Patricia y le pidió un minuto de su atención. Con las manos temblorosas, pero la mirada firme, le extendió el celular y le dijo que necesitaba ver lo que ocurría dentro de esas paredes cuando él no estaba presente para proteger a su propia madre. Javier dudó, sintiendo un escalofrío repentino recorrerle la espalda, pero tomó el aparato y presionó play, conteniendo la respiración ante la incertidumbre. El video comenzó con la escena impactante de Patricia tirando el plato de comida de doña Elvira a la basura, mientras la anciana suplicaba por una sola cucharada del guisado caliente. El sonido era nítido, captando la risa sarcástica de la nuera y las palabras crueles que lanzaba, llamando a la suegra vieja inútil y estorbo que pronto se
iba a morir. Javier observaba inmóvil, su rostro perdiendo el color, conforme la imagen de su esposa se transformaba ante sus ojos en algo irreconocible y monstruoso. La prueba digital era una cuchilla que cortaba las mentiras tejidas durante meses, dejando al descubierto la podredumbre escondida en el corazón de su hogar. La grabación continuaba, mostrando a Elvira obligada a limpiar el piso bajo la lluvia, mientras Patricia la pateaba ligeramente para que se moviera más rápido entre los charcos de agua fría. Javier sintió una náusea profunda al ver a su madre, la mujer que lo crió con tanto sacrificio, siendo tratada con menos dignidad que un animal callejero hambriento. Cada imagen desmentía las quejas de Patricia sobre la supuesta demencia de Elvira, mostrando a una anciana lúcida, pero aterrorizada por una opresión constante y deliberada. El punto de quiebre no era solo una prueba física, sino el despertar violento de un hijo que había dormido en una cuna de omisiones. Mientras Javier aún procesaba el horror de las imágenes, María Luisa le reveló que tenía registros de meses, documentando la privación de medicamentos y el aislamiento forzado impuesto a doña Elvira. Explicó que había intentado hablar antes, pero temía que la manipulación de Patricia fuera tan fuerte que él no creería en simples palabras sin pruebas visuales. Javier sintió el peso de su propia negligencia caerle encima como una montaña de plomo, al comprender que su búsqueda de una falsa paz doméstica fue lo que permitió la guerra contra su madre. El silencio de María Luisa terminaba ahí, entregándole la llave para destruir el reinado de terror de Patricia. El video también captó el momento en que Patricia hablaba por teléfono con un corredor, riéndose de cómo engañaría a su esposo para vender el terreno y deshacerse definitivamente de la suegra. Javier escuchó la voz de su esposa planear su futuro sin él y sin su madre, revelando que su ambición no conocía límites ni lealtad alguna. Saber que el patrimonio de su madre estaba siendo tratado como una mercancía barata fue la chispa que transformó la tristeza de Javier en una furia fría y decidida. Le devolvió el celular a la vecina, agradeció con un gesto solemne y caminó hacia la puerta principal. La entrada de Javier a la casa estuvo marcada por un silencio sepulcral, en contraste con el ruido habitual de la televisión que Patricia mantenía encendida para ahogar los sonidos de la cocina. No gritó ni llamó a su esposa, simplemente caminó hasta el cuartito del fondo y abrió la puerta que rara vez cruzaba con la atención debida. Encontró a su madre sentada en la cama, envuelta en una cobija gastada, mirando al vacío con unos ojos que ya no esperaban milagros ni justicia. Al verlo, Elvira intentó ocultar su debilidad, pero Javier solo se arrodilló frente a ella y le pidió perdón, dejando que las lágrimas empaparan las manos callosas de la anciana. El giro del destino quedó sellado. La prueba contenida en ese pequeño aparato electrónico era el instrumento que derrumbaría la estructura de poder construida sobre la humillación y el desprecio gratuito. Patricia, en la sala, aún no sabía que su máscara había sido arrancada y que la verdad estaba ahora en el fondo de la casa, recuperando el aliento para el enfrentamiento final. Javier sintió una claridad que hacía mucho no tenía, entendiendo que su lealtad siempre debió ser hacia quien le dio la vida y no hacia quien intentaba destruirla. La revelación era lo suficientemente poderosa para redirigir el destino de todos en esa casa dúplex. El acontecimiento cambió el rumbo de la historia de manera definitiva, pues ya no había espacio para dudas, interpretaciones ambiguas, ni defensas basadas en mentiras bien ensayadas por Patricia. La denuncia silenciosa de María Luisa le devolvió a Elvira la voz que el miedo le había arrebatado, transformando a la víctima en una testigo protegida por la valentía de una amiga. Javier ahora tenía la munición necesaria para el clímax, listo para exponer a la nuera ante toda la familia y la comunidad que ella había intentado engañar. El evento fue el parteaguas entre el sufrimiento pasivo y la acción liberadora que traería la justicia moral.
Javier tomó entonces su propio celular y transfirió los archivos que María Luisa le había enviado, asegurándose de que la prueba jamás pudiera ser borrada ni cuestionada por ningún argumento futuro. Sentía que cada bit de información era un ladrillo devuelto a su madre, reconstruyendo la dignidad que Patricia había intentado demoler con tanta insistencia y crueldad encubierta. La preparación para el enfrentamiento no era un acto de venganza, sino de restauración de un equilibrio perdido desde el día en que el egoísmo entró en esa casa. El punto de quiebre estaba completo y el clímax se encontraba a solo unos pasos, en el comedor. Miró a su madre una última vez antes de salir del cuarto, prometiéndole que esa sería la última noche de frío y hambre que pasaría bajo un techo que le pertenecía. Elvira, aunque aún confundida por el cambio repentino en la actitud de su hijo, sintió una chispa de esperanza calentándole el pecho después de tanto invierno emocional. El aire de la casa parecía purificarse mientras Javier se dirigía al centro del escenario, donde la villana aún se sentía la reina absoluta de la situación. La prueba era directa, humana e imposible de negar, preparando el terreno para el impacto emocional más fuerte de la historia. La revelación fue el golpe maestro del destino, utilizando la tecnología moderna para proteger la tradición y el respeto a los mayores que Patricia tanto despreciaba con sus actos diarios. El regreso inesperado de Javier a la verdad permitió que la historia no terminara en tragedia, sino en una lección inolvidable de justicia y reparación familiar. Ahora, armado con la verdad cruda y sin filtros, el hijo estaba listo para enfrentar a su esposa y devolverle a doña Elvira el lugar de honor que siempre le correspondió por derecho. La mesa estaba puesta para el enfrentamiento que cambiaría para siempre la vida de todos en Ecatepec. La cena de aquella noche fue preparada por Patricia con una satisfacción arrogante, sin sospechar que los muros de su fortaleza de mentiras estaban a punto de derrumbarse. Javier se sentó a la mesa en un silencio denso, observando a su esposa servir los platos con la misma eficiencia gélida de siempre, mientras doña Elvira permanecía encogida en su rincón habitual. La tensión en el aire era casi tangible, un presagio de la tormenta que Javier estaba a punto de desatar con solo presionar un botón en su celular. Sin decir una sola palabra, colocó el aparato en el centro de la mesa, subió el volumen al máximo y comenzó a reproducir el video grabado por María Luisa. Las risas de Patricia y el sonido de la comida siendo arrojada a la basura llenaron el comedor, cortando el silencio como una sierra eléctrica. Patricia se quedó inmóvil con la cuchara suspendida en el aire, su rostro pasando en un instante de una falsa calma a una expresión de terror absoluto. Las imágenes de Elvira, siendo humillada y empujada bajo la lluvia, desfilaron ante todos, exponiendo la crueldad que Patricia creía protegida por el secreto de las cuatro paredes. La verdad, cruda y directa, no dejaba espacio para las excusas manipuladoras que ella solía usar para apagar cualquier duda de su esposo. En un acto desesperado, Patricia intentó arrebatar el teléfono para detener la reproducción, pero Javier fue más rápido y sujetó su muñeca con una firmeza que ella nunca le había conocido. No necesitó gritar. Su mirada cargada de decepción era más devastadora que cualquier insulto. Patricia comenzó a tartamudear, alegando que las imágenes estaban fuera de contexto o que eran un montaje de la vecina envidiosa para destruir su matrimonio. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes y el sonido de su propia voz insultando a la suegra sellaba su condena definitiva. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Javier reprodujo el fragmento en el que Patricia planeaba vender el terreno de Elvira a espaldas de la familia, tratando a la anciana como un estorbo desechable. Doña Elvira, que hasta ese momento había mantenido la mirada baja, levantó la cabeza y encaró a su nuera no con odio, sino con una tristeza profunda que desarmaba cualquier intento de defensa. La máscara de Patricia cayó por completo,
revelando a la mujer calculadora y ambiciosa que siempre fue, oculta durante años bajo una fachada de falsa dedicación. La exposición continuó mientras Javier relataba el ocultamiento de medicamentos y el hambre deliberada que su madre había sufrido mientras él trabajaba para sostener el lujo de su esposa. Cada revelación golpeaba el orgullo de Patricia, que veía su poder desmoronarse ante una verdad imposible de distorsionar. La sensación de justicia comenzaba a llenar el ambiente, reemplazando el miedo que había reinado durante meses. Javier exigió que Patricia mirara a Elvira y enfrentara el daño que había causado a quien solo le ofreció techo y generosidad. En ese momento de máxima carga emocional, la verdad dejó de ser solo información y se convirtió en una fuerza purificadora. Sin salida alguna, Patricia rompió en llanto, mezclando rabia y frustración, y perdió el control, mostrando su verdadero carácter en un estallido de indignación. Gritó que Elvira era una carga y que ella merecía una vida mejor, confirmando sin querer sus motivos egoístas y su absoluta falta de empatía. El enfrentamiento fue la catarsis necesaria para quienes habían sufrido en silencio su crueldad. Javier se levantó, caminó hasta su madre y la abrazó frente a Patricia, un gesto claro de que el aislamiento de Elvira había terminado para siempre. El silencio posterior al estallido fue roto solo por el sollozo contenido de la anciana, que por fin sentía que no estaba sola. La verdad había salido a la luz de manera aplastante, destruyendo el reinado de terror de Patricia y devolviendo la dignidad a quien nunca debió perderla. La reacción de Patricia, alternando entre la negación y el ataque, solo reforzaba la veracidad de las pruebas. Javier sentía que cada palabra de su esposa confirmaba que había tomado la decisión correcta al creer en la vecina y en su intuición. La exposición familiar era el castigo más duro para alguien obsesionada con la apariencia y el control social. La verdad no pidió permiso, simplemente ocupó el espacio que la mentira dejó vacío. El momento más tenso llegó cuando Javier reveló que ya sabía de los intentos de Patricia por falsificar firmas para vender el terreno de doña Elvira. Mostró los documentos que había encontrado ocultos, demostrando que la traición iba más allá del maltrato y alcanzaba el terreno del delito. Patricia comprendió entonces que no solo perdería a su esposo y la casa, sino también su libertad y su reputación. La justicia se hacía realidad ante los ojos de doña Elvira, que veía a su hijo convertirse al fin en el protector que siempre necesitó. La seguridad regresaba a su corazón mientras Patricia se encogía bajo el peso de sus propias acciones. La verdad cortaba los lazos de la opresión y permitía que la dignidad volviera a iluminar esas paredes marcadas por el sufrimiento. Finalmente, Javier declaró que la farsa había terminado y que Patricia no volvería a ejercer poder alguno sobre su madre ni sobre la propiedad que legítimamente le pertenecía. La autoridad de Patricia, construida sobre el miedo y la privación, se evaporó ante la evidencia irrefutable. La justicia moral quedó establecida y el desenlace abría el camino para la paz definitiva de doña Elvira. El silencio que se apoderó de la cocina tras la revelación del video fue interrumpido únicamente por el sonido firme de Javier colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Con una calma que Patricia jamás le había visto, reveló el secreto que había guardado durante años para evitar conflictos. El terreno y la casa estaban legalmente registrados solo a nombre de doña Elvira. La nuera, que durante tanto tiempo había actuado como dueña absoluta, palideció al comprender que todo su castillo de arrogancia estaba construido sobre un suelo que pertenecía a la mujer que intentó destruir. El cambio de poder fue inmediato, transformando a la supuesta reina del hogar en una intrusa sin derechos legales ni morales sobre aquel espacio sagrado. Javier no recurrió a la violencia ni a los gritos, pero su voz
voz llevaba el peso de una sentencia definitiva cuando ordenó a Patricia que recogiera sus cosas de inmediato. Doña Elvira se levantó lentamente y con una dignidad que parecía haber rejuvenecido su postura, caminó hasta el cuarto del que tantas veces había sido expulsada. Regresó con una pequeña bolsa que contenía las pertenencias básicas de la nuera y se la entregó con las manos firmes y la mirada directa. Dijo con serenidad que no la echaba por venganza, porque la venganza es un veneno que ella no bebe, y que la invitaba a marcharse para que su dignidad pudiera finalmente volver a casa. La salida de Patricia fue presenciada por María Luisa y otros vecinos que, alertados por el movimiento, observaban desde el portón con un silencio cargado del juicio de toda la comunidad. Sin el apoyo del esposo, sin el techo de la suegra y sin el respeto de quienes la conocían, la antagonista caminó por la calle de Ecatepec cargando el peso de su propia maldad. No hubo aplausos, solo la justicia fría y necesaria de quien cosecha exactamente lo que sembró en el corazón ajeno durante años de sombras. La máscara de Patricia estaba hecha pedazos y ahora no era más que una extraña en busca de un lugar donde su historia aún no fuera conocida. En los días siguientes, la casa comenzó a perder el olor a humedad y a miedo, ventilándose con las ventanas que Elvira abría de par en par cada mañana. Javier se dedicó a reparar físicamente el cuartito del fondo, convirtiéndolo en un depósito de herramientas, mientras regresaba los muebles de su madre al dormitorio principal, luminoso y cálido. Pedía perdón en cada gesto, en cada plato de comida que le preparaba y en cada medicamento que le entregaba con un vaso de agua fresca. Había aprendido, de la forma más dura, que la omisión es el combustible favorito de la injusticia y prometió no volver a cerrar los ojos. Doña Elvira aceptó la reconciliación con su hijo, pero estableció una nueva dinámica en la que su voz nunca volvería a ser silenciada para sostener una paz falsa y mentirosa. Volvió a ocupar la cocina como la maestra que siempre fue, preparando recetas que llenaban la calle con aromas de albahaca, ajo y esperanza renovada. La mesa del comedor, antes escenario de humillaciones, se transformó en el punto de encuentro donde las historias del pasado se contaban sin miedo a interrupciones bruscas ni miradas de desprecio. La jerarquía del respeto había sido restaurada y la autoridad de la matriarca brillaba de nuevo en sus ojos vivos y humedecidos por la gratitud. La vecina María Luisa se convirtió en una visita constante, sentándose en el patio a tomar café con la amiga a la que había ayudado a rescatar de la opresión doméstica. Elvira se aseguraba de compartir su comida con todo aquel que tocara a su puerta, transformando su casa en un espacio de acogida y solidaridad para la colonia. Alimentar al otro se volvió su forma de oración, una respuesta directa a los días en que el hambre fue utilizada como arma contra su propia existencia. La comunidad de Ecatepec la veía como un símbolo de resistencia y como prueba de que, aunque tarde, la verdad siempre encuentra una grieta para florecer. La salud de Elvira mejoró visiblemente. Su piel recuperó el brillo y los temblores en sus manos disminuyeron conforme desaparecía por completo la ansiedad de sentirse vigilada. No guardaba rencor hacia Patricia, pero conservaba la bolsa que le entregó como recordatorio de que la bondad sin límites puede convertirse en una invitación al abuso. Javier se transformó en un hombre más atento, entendiendo que proteger a la familia va mucho más allá de llevar el sustento económico al hogar. La consecuencia de su omisión se convirtió en una sabiduría práctica que llevaría consigo el resto de su vida como guía moral. Una tarde de domingo, Elvira decidió hacer una limpieza profunda en los armarios que antes tenían candados, retirando todo vestigio del control que Patricia ejerció sobre la casa. Encontró las fotografías antiguas que habían sido escondidas y las colocó de nuevo en marcos de madera en la sala, devolviendo el rostro de su esposo al hogar.
Ver la sonrisa de su compañero fallecido en las paredes le dio la sensación final de que el ciclo de duelo y dolor había sido cerrado con éxito. La casa volvía a contar su historia, y no el guión de ambición que la nuera intentó imponer sobre sus recuerdos. El cierre moral se completó cuando un actuario judicial entregó documentos que anulaban cualquier intento previo de transferencia del inmueble, garantizando a Elvira una paz legal definitiva. Firmó los papeles con una letra temblorosa pero decidida, sintiendo que cada trazo era un escudo contra cualquier futura usurpación de su dignidad. La restauración de su autoridad no fue solo un acto legal, sino el reconocimiento de que el sacrificio de toda una vida no podía ser borrado por la voluntad de un tercero. La justicia humana finalmente se alineaba con la justicia divina que ella había implorado en tantas noches de soledad. La escena final muestra a doña Elvira en la mesa sirviendo un plato generoso de sopa humeante para su hijo y para ella misma, bajo la luz del día que entra por la puerta abierta. Toma un plato vacío que estaba sobre la encimera y con una sonrisa leve lo guarda al fondo del armario, un gesto simbólico de que el hambre y el miedo ahora eran solo recuerdos. El silencio de la casa estaba lleno del sonido rítmico de la vida, sin secretos, sin opresión y con el respeto que cada arruga de su rostro merecía. La victoria no era el vacío dejado por la nuera, sino la plenitud del espacio recuperado. ¿Qué opinas de este giro en la vida de doña Elvira? ¿Crees que la justicia tardó, pero llegó en el momento correcto? ¿O que ciertas cicatrices familiares nunca se borran del todo? Historias como esta nos recuerdan que la valentía de un testigo y la verdad de un registro pueden cambiar destinos enteros. Deja tu comentario con tu opinión sobre el desenlace de esta historia y comparte este relato con alguien que necesite creer que la justicia siempre prevalece para quienes conservan la fe y la dignidad. La historia termina con la imagen de la fachada de la casa en Ecatepec, donde el sol se refleja en los vidrios limpios y el portón permanece abierto para quien trae el bien. Doña Elvira camina ahora por el patio con la libertad de quien sabe que cada grano de tierra bajo sus pies es fruto de su propia lucha. Es la prueba viva de que la voz, una vez recuperada, se convierte en la canción más poderosa de un alma que se negó a ser invisible en su propio hogar. La paz, por fin, había llegado para quedarse y la dignidad de Elvira era la nueva base inquebrantable de esa casa geminada.